Conferencia 27 Cielos, 1 de diciembre de 65. El tema de esta noche es algo diferente. Si no estás familiarizado con nuestra terminología, te invito a que escuches atentamente. En realidad, siempre se trata del mismo tema, que Dios se hizo hombre para que el hombre se haga Dios. En 1803, William Blake escribió una carta a su amigo el capitán Boots. En ella le decía que acababa de terminar el poema Jerusalén y decía, «Puedo alabarlo, porque no me atrevo a pretender ser otra cosa que el secretario. Los autores están en la eternidad. Y lo considero el poema más grandioso que contiene este mundo. Está dirigido al mañana no nacido. Es una alegoría sublime». Bueno, en este poema, si lo has leído, y permíteme decirte, no aceptes ningún comentario al respecto, simplemente léelo. Si no lo puedes entender al principio, léelo una y otra vez. Es pura visión. Usará ciertas palabras que te harán pensar, ¿por qué usó una palabra así? Pero eventualmente todas salen a la superficie y entiendes por qué usó esas palabras. No estaba tratando de confundir, simplemente estaba escribiendo algo que ejercitaría la mente del hombre. Y en esto hace la declaración de que, los estados espirituales del alma son todos eternos. Distingue entre el hombre y su estado actual. Habla de estos estados eternos, todos ellos fijos para siempre, pero el hombre debe aprender a distinguir entre el hombre y su estado actual. Luego dice, así como el peregrino pasa y el país permanece permanente, así los hombres pasan pero los estados permanecen permanentes para siempre. Así, el pobre solo está en estado de pobreza, el rico está en estado de riqueza, el débil y el fuerte, el hombre conocido, el hombre desconocido, todos ellos no son más que estados. Tú y yo, el hombre del que habla, podríamos pasar en cualquier momento de un estado a otro, y al ocuparlo lo fertilizamos. En realidad, al entrar en un estado lo hacemos vivo, porque somos la presencia viva. Cuando entramos en un estado, es como un huevo en el que penetramos sin romper su cáscara, lo penetramos, lo fertilizamos y luego, si permanecemos fieles a él, crece y da el fruto que debe dar porque todas las cosas se reproducen según su especie. Pero ahora la gente salta de este nivel al otro nivel en el mismo poema. Habla de 27 cielos que los forjó en la cáscara mundana, 27 cielos y sus iglesias, Jeremías, pl 75. Tengan en cuenta que él era uno de los mayores estudiantes de las escrituras. Podía leerlas en hebreo, podía leerlas en griego y era un maestro de la lengua inglesa. Este es Blake, quien nunca fue a la escuela, nunca vio el interior de una escuela, pero aprendió hebreo, latín, griego, italiano y podía leer las escrituras antiguas. Muy pocos, si es que hubo alguno, podrían superarlo en el conocimiento de las escrituras. Así que habla de 27 iglesias, 27 cielos. Ahora bien, si las relacionó con las 27 letras del alfabeto hebreo, hay 22 originales y 5 finales, por lo tanto, hay 22 letras y luego hay 5 letras adicionales, lo que hace un total de 27. Si lo quiso decir de esa manera o no, no se revela en su libro. Pero esto es lo que hizo, tomó la genealogía de Jesús tal como se nos da en el libro de Lucas, que comienza, como ustedes saben, con Adán. En el libro de Mateo comienza con Abraham, lo cual es un gran salto. En el libro de Lucas comienza con Adán, y la toma sin romper ninguna palabra que encontrarán en ese libro. Así que si no tienen a Jerusalén, pueden tomar el libro de Lucas esta noche y ver cómo comienza. Comienza con Adán, luego va a Set, se salta a Caín y Abel, va a Set tal como lo hace la genealogía, y retrocede hasta llegar a Lamec. Bueno, eso hace 9. Él afirma que son hermafroditas, este es el comienzo del viaje del hombre, todos hermafroditas. Luego salta al siguiente que es Noé, un nuevo comienzo, y de Noé va a Taré, que nos da 11, siendo Taré el padre de Abraham. Pero se detiene en Taré.
Y entonces tienen una columna de 9, la segunda columna de 11, que nos da 20, y a estos los llama, no los llama estados, quiere decir estados. Los llama cielos y sus iglesias. Luego comienza la tercera columna y solo hay 7. En la tercera columna comienza con Abraham, y continúa con Abraham, que es el último nombre que usará en la genealogía de Jesús, y luego pasa a algo completamente diferente, de Abraham pasa a Moisés, a Salomón. Y, por cierto, Salomón no está en la genealogía de Jesús en el libro de Lucas. Está en el libro de Mateo, pero no en el libro de Lucas. Así que va de Abraham a Moisés, a Salomón, a Pablo, que ciertamente no está en la genealogía de Jesús, luego pasa a Constantino, Carlomagno, y termina con Lutero. Imagínense eso. Y luego dijo, después de Lutero, el círculo comienza de nuevo. Esta noche, simplemente lo abordaremos en nuestro interesante mundo aquí, y eso es desde Abraham hasta Lutero. Pero el énfasis está en el cuarto, que es Pablo, porque su visión es realmente una visión verdadera. Si nos remontamos a Abraham, la primera generación Abraham, el segundo es Isaac, el tercero es Jacob, y luego el cuarto, como se menciona en las escrituras, sería el hijo de Jacob, pero se llama Judá. El cuarto comienza con el cuarto y Judá es el cuarto de los 12 hijos. Ahora avanzamos hacia David, él es el y el último de los hijos de Isaí. Él está escogiendo un cierto estado místico en este mundo a través del cual Cristo irrumpe en el mundo. Ahora, él escoge a Pablo, y Pablo es el cuarto que nombra en esta serie. Veamos esta noche a Pablo. El nombre de Pablo era Saulo. ¿Saben la definición de Saulo? Es una palabra hebrea, la encontramos en todo el hebreo, la palabra Saulo, como se llamaba el muchacho que ustedes y yo conocemos como Pablo. Pablo nunca es mencionado en ninguna fuente antigua no bíblica, solo se lo menciona en las escrituras. Aquí Blake trata a Pablo como un estado, no como un hombre, como tú eres un hombre y yo soy un hombre, trata a Pablo como un estado. Veamos el estado que es Pablo esta noche y veamos cómo pueden entrar en él, si no lo están ahora. Espero que lo estén. Primero, su nombre es Saulo, y Saulo se define en la concordancia como desear, pedir, buscar, ser celoso hasta el punto en que no pueden desviarlo de su propósito directo. No pueden apartarlo de su propósito, ese es Saulo. Su hambre era de una experiencia de Dios, y nada en este mundo podía saciar esa sed, excepto una experiencia de Dios, ningún argumento del hombre. Él tenía que experimentar a Dios. La palabra que Pablo pronuncia después de la experiencia significa desistir, detenerse, llegar a su fin. Él llegó a eso. Llegó al fin, experimentó a Dios. Así que en la historia de los Hechos, hablando ahora de Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y él responde, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, 9:4. Ese es el comienzo de la historia de Pablo. Que solo cuando esa hambre viene sobre el hombre, un hambre que ninguna cosa en este mundo puede satisfacer excepto una experiencia de Dios, el hombre ha entrado en el estado llamado Saulo. Si esta noche usted puede ser satisfecho con $1.000 millones como sustituto de una experiencia de Dios, todavía no ha llegado a ese estado llamado Saulo. Si esta noche la fama significa más para usted, si esta noche algún gran estado en este mundo significa más para usted que experimentar a Dios, entonces no ha llegado al estado llamado Saulo. Pero cuando nada importa, usted le dará la espalda a toda la riqueza del mundo, a toda la fama del mundo, a todo lo que hay en este mundo, y usted estará satisfecho con nada más que una experiencia de Dios para probar que existe Dios, entonces usted está en ese estado. Y ningún poder del mundo puede impedirte satisfacer esa hambre, porque Dios creó al hombre no para la frustración, sino para la satisfacción. El hombre no está hecho para eso, el hombre es el objeto del amor de Dios. Nunca lo habría creado si no lo hubiera amado, y Dios se hizo hombre para que el hombre se convirtiera en Dios, y lo hizo pasar por esos estados.
Cuarto. Así que puedes olvidar el estado de Adán hasta llegar a Lamec. Él lo llama hermafrodita, es algo que es un estado primitivo por el que todos pasan. En la segunda columna también puedes olvidar eso es desde Noé hasta Terah. Él lo llama de una manera extraña, dijo, estos son los machos femeninos, un macho dentro de una hembra, como un arca en una cortina. No trates de entenderlo, déjalo como está, es una visión. La tercera columna, él los llama macho-hembra. Y este es el punto interesante, una hembra escondida dentro del macho. Ahí es donde estamos ahora. Independientemente de tu sexo actual, estamos en ese estado. Hay una hembra escondida dentro del macho, porque no eres hembra ni macho, eres hombre. Eres el que usa la prenda, y ya sea que uses la prenda como un hombre o una mujer, hay en nuestro estado actual, él lo llama la forma de dragón, la hembra escondida dentro del macho. Si la mujer está escondida dentro de mí, puedo dar a luz al niño. Y esto solo ocurre en esa etapa que va desde Abraham hasta Lutero. No lo sabéis, pero yo he tenido la experiencia de ver a la hembra. Dejadme que os la cuente. Una noche me desperté por completo, más que ahora, porque en esos estados hay una translucidez mental, y allí, de pie sobre mí, estaba esta mujer tan hermosa y gloriosa. Nunca antes ni después había visto nada comparable a la belleza de esta mujer. Y debajo de mí estaba la bestia más monstruosa del mundo, cubierta de pelo de la cabeza a los pies, un pelo amarillento amarronado cubre todo el cuerpo, y es un monstruo. Parece un simio. Miré a esta hermosa criatura y a este ser monstruoso, y este ser monstruoso estaba llamando a esta madre. Y me enojé tanto que le di una paliza y siguió llamándola madre. Es mi madre, y yo le pegaba. Mientras le pegaba, se regodeaba y tenía una voz gutural y, sin embargo, era un simio. Y aquí estaba esta cosa brillando con mis golpes. A medida que lo golpeaba, se hacía más fuerte, amaba tanto la violencia. Entonces, en ese momento, supe más allá de toda duda que aquí estaba mi creación. Aquí estaba la personificación, la encarnación de todas mis energías malgastadas. Cada momento de mi vida en que fui violento en lugar de amoroso, cuando fui odioso, cuando fui malo, cuando engañé a alguien, cada acto desagradable de mi parte lo hizo. Se convirtió en la personificación de cada cosa desagradable que alguna vez había hecho, y lo supe. Entonces, no puedo describir el sentimiento que me invadió, decidí allí mismo y en ese momento, no le hice ninguna promesa a nadie, solo a mí mismo, que si me tomaba la eternidad lo redimiría. No importaba el dolor que sufriera para redimirlo, si me tomaba la eternidad, lo redimiría. Con mi promesa hecha y la profunda convicción interior cuajada, ante mis ojos se derritió, todo se derritió y no dejó rastro alguno de haber estado presente. Pero mientras se derretía, las energías que poseía me atravesaron y sentí una fuerza que nunca antes había conocido. Mientras me atravesaba, mi energía malgastada regresaba a mí, esta mujer resplandecía como el sol, y hermosa más allá del sueño más descabellado del hombre. Así que Blake dijo, en esta sección está lo femenino masculino, lo femenino dentro del masculino. Así que todos, independientemente del sexo, en esa sección entre Abraham y Lutero son el ser dragón donde en realidad llevan dentro de sí a una mujer hecha de todas las cosas hermosas del mundo. Que cada vez que el hombre usa su imaginación amorosamente en nombre de otro, este brilla y se suma a la belleza de esta mujer que está oculta en su interior. Es eso lo que puede dar a luz al niño Cristo y traerlo a este mundo. Entonces, ¿quién es Pablo? No se le menciona en ninguna fuente antigua no bíblica, y sin embargo, aquí, junto al personaje central de las Escrituras, es el más importante. No hay ningún personaje en el Nuevo Testamento del que se hable más que de Pablo. En el libro de los Hechos, que en su día formó parte del libro de Lucas, 16 capítulos, los últimos 16,
desde el 13 hasta el final, están dedicados a Pablo. Entra en escena en el 7º capítulo, y aquí, en el 9º, tiene la visión, tiene la experiencia de Dios, y sabe que el Cristo resucitado es un hecho. A partir de ahí, todo el libro está dedicado a esta biografía de Pablo. Luego tenemos sus cartas, pero, ¿quién es el personaje? En Blake se le trata como un estado, y es un estado. Todos deben experimentar lo que experimentó Pablo, todos deben hacerlo. Llegas a ese punto y de repente este hambre te posee y no puedes desviarte de ninguna manera. Tienes el mismo celo que tenía Pablo. Como se nos dice en el comienzo de uno de los primeros actos del libro de Juan, él da vuelta a las mesas del templo. Es decir, el personaje llamado Jesucristo, el estado hacia el cual todos se están moviendo. Mientras él da vuelta a las mesas, ellos recuerdan el Salmo 69, porque él solo viene a cumplir las Escrituras, y el celo por la casa del Señor lo destruiría. Su celo por la casa de su padre lo destruiría. Él no aceptaría nada más que eso. Y aquí está la historia de Pablo, la historia idéntica. Así que todos alcanzan ese estado donde hay una sed más allá del sueño más descabellado, y no importa qué incentivo se te dé, no puedes tomarlo, no puedes ser desviado. Es algo de lo que nadie puede apartarte. Es solo que estás avanzando hacia la satisfacción de ese hambre, esa sed. Y entonces llegas allí. ¿Llegar a dónde? Para encontrar que hay un Cristo resucitado. Estoy hablando por experiencia, no estoy especulando. Fui llevado esta noche en espíritu a la del Cristo resucitado, amor infinito, pero amor infinito. Esa es la forma que él lleva. Así que Blake, quien comienza la historia, y afirma que el Salvador le dictó cada palabra, dijo: cada mañana me despierto y veo al Salvador sobre mí, extendiendo sus rayos de amor y dictando las palabras de esta suave canción. Bueno, en este maravilloso poema Jerusalén, hace la declaración: entonces Jesús apareció y Albión supo que era el Señor. Tome la palabra Pablo y póngala donde él usa la palabra Albión y le da todo el sentido del mundo a esa historia. La humanidad universal era Jesús. Y eso es verdad, porque cada uno de nosotros será abrazado por el Cristo resucitado, uno por uno, y nosotros somos el Cristo resucitado, y vestimos su forma, como se nos dice en esa placa 96 de Jerusalén. Aquí, soy abrazado por el Cristo resucitado, la humanidad universal, mientras nos reúne a todos, uno por uno, y tenía la apariencia y similitud de los. Ahora sabes quién es los en el poema. Porque te digo que es amor, porque cuando estás en su presencia no puedes pensar en nada más que amor. Y cuando él te abraza hay un éxtasis que ningún poder en este mundo podría describir. La alegría que es este amor infinito, y tú eres eso. Y luego él te envía. Así que Pablo hace la declaración: cuando alguien lo cuestionó, él dijo: no soy un hombre libre. No soy un apóstol. No he visto a Jesús el Señor. Aquí hay una calificación indispensable para el apostolado. Apóstol significa ser enviado. Así que fue enviado para contar lo que había experimentado. Y aquellos que no lo vieron lo cuestionaron. Pero diré a todos los que no lo han visto, hay una bendición pronunciada sobre todos los que no han visto y sin embargo creyeron. La encontrarán al final de Juan, la bendición más gloriosa para aquellos que pueden escuchar la historia, las buenas noticias de salvación y creer en ellas antes de haber experimentado al Cristo resucitado. 20:29. Así que aquí, puedes tomar esto en todos los niveles. Tómalo desde el nivel de ser, bueno, lo que quieres ser, porque toda la vida es solo el apaciguamiento del hambre. Eso es todo lo que es el hambre, viene de un nivel al otro. Esta noche, si quiero pagar mi alquiler y me da vergüenza, puede que quiera eso más que cualquier experiencia de Dios en este mundo. Simplemente déjame pagar el alquiler primero y pensaré en Dios después. Pero permíteme decirte, en los días de la depresión en la ciudad de Nueva York, puedo verlo ahora, no pagaba alquiler.
Estaba sentado en el silencio todo el día, simplemente meditando, imaginándome en el techo y sintiéndome allí arriba mirando hacia abajo al cuerpo de abajo. Puedo ver a la casera ahora. Yo vivía en la calle 4 en el Village, en la antigua Bohemia. Esa es la zona bohemia de la ciudad de Nueva York. Ella entró y me vio sentado en el silencio, completamente apagado como una luz presencia. Para ella pero no para mí, y me gritó sin medida porque ya le debía $65 por ese mes, y para ella yo no estaba haciendo ningún esfuerzo por salir y conseguir un trabajo para pagarle $65. Y yo estaba sentado en el silencio buscando a Dios. Y así, al final, cuando no le pagué 2 y 3 meses, ella no pudo soportarlo más. Le dije, te diré lo que haré por ti, pintaré tu casa por ti en lugar del dinero. Bueno, era mucho más barato que si hubiera podido llevar a algún miembro del sindicato, así que ella consiguió la pintura, y yo pinté la casa por ella en lugar del alquiler que le debía. Pero eso no me impulsó a salir y gastar el único par de zapatos que tenía tratando de encontrar un trabajo que no lo fuera. Simplemente me senté en el silencio y simplemente contemplé a Dios, y tuve hambre de Dios, y nada en este mundo podría haberme satisfecho excepto la experiencia de Dios. Bueno, no llegó ese día, ese año, sino en 1959. Así que aquí, en 1959, antes de eso había tenido la experiencia de encontrarme con Dios, de ser abrazado por Él, pero era casi como algo demasiado verde para ser comprendido. Realmente no llegó a mi mente con entendimiento hasta julio de 1959. Casi 30 años antes de eso, sí, conocí y estuve en la presencia de Dios, amor infinito, pero no puedes creer que tú, esta pequeña cosa, pudieras ser tan bienvenida, podrías ser tan, diría, agraciada. Porque conoces tus limitaciones, conoces tus debilidades, sabes todo lo que eres, y no puedes creer ni por un momento que podrías ser elegido, ¿cómo podrías serlo? Y así, regresas con toda la experiencia, y sin embargo, porque sabes lo débil y lo pequeño que eres, no puedes creer del todo que tú, de los miles de millones de este mundo, pudieras ser elegido como lo fue Pablo. Solo años después te das cuenta de que Pablo era un ser violento. Salió a encarcelar a todos los que pertenecían al camino, para llevarlos atados a Jerusalén. Y llevaba cartas consigo para asegurarle que tenía autoridad para recoger a cualquiera que estuviera en el camino mientras se dirigía a Damasco para llevarlos, hombres y mujeres, atados a Jerusalén para recibir el mismo destino que permitió que corriera Esteban, porque consintió en la muerte de Esteban, y Esteban fue apedreado hasta la muerte. Aquí estaba este hombre violento, un hombre de celo, de pasión, y sin embargo fue elegido. Y entonces te das cuenta de que Dios tiene su propia manera peculiar de llamarnos, uno por uno, y nos lleva al punto en que eres tan celoso y estás tan hambriento de la experiencia de Dios que a pesar de tus limitaciones, tanto intelectuales, morales y de todo tipo, Él quiere eso. Como se dice en Apocalipsis, ojalá fueras frío o caliente. Pero como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré. 3:16, apagado. Y entonces, tienes que ser ardiente como Él o frío, o a favor de ella con todo tu corazón o en contra de ella como Él estaba. Él estaba a favor de la ley tal como se ejercía externamente al 100% y en contra de aquellos que le daban una interpretación que nunca había oído antes, completamente en contra de ella, y completamente a favor de la ley tal como Él la entendía. Y llegas a ese punto, y pasas por estos extremos en este mundo, como yo me vi obligado a pasar por ellos. 7 años, a la tierna edad de 20 y tantos, en mis 20s, habiendo dado a luz a un hijo, y conociendo la alegría del amor de una mujer, y luego por alguna cosa peculiar jurar castidad, y luego conociendo los placeres de la comida y jurando ser vegetariano. Bueno, todavía no había adquirido el hábito de disfrutar de un martini, así que no podía decir que lo dejé. Pero lo hice, nada de alcohol, nada de fumar, esta violencia extrema a mi cuerpo.
Pensé que la violencia a mi cuerpo era el camino, y no lo era. Pero durante 7 años he violentado mi cuerpo con estas abstenciones, con el abandono, con una restricción total. Eso era celo. Y entonces me llamó. Buscaba algo así en el corazón de un hombre. Entonces podía confiar en él. Podía mostrarle la verdad. Sería igualmente celoso en la dirección correcta. Yo estaba en el camino equivocado, pero, al menos, era celoso en mi enfoque. Nada podía desviarme de estos estados. Bailando en la calle, y yo era un bailarín profesional, le preguntaba al camarero, ¿hay caldo de carne en esta sopa? Llévatelo. Bueno, ningún restaurante en este mundo te serviría una sopa sin caldo de carne, no un restaurante de verdad. Podían abrir una lata de Campbell's y servirte sopa de tomate, pero no un buen restaurante. Y, sin embargo, les preguntaba si lo tenía y cuando decían que sí, llévatelo. Y una dieta estricta durante 7 años, y de la noche a la mañana desapareció de mí cuando Dios me llamó de una manera completamente diferente, y ves cuán cierta es toda la historia de las Escrituras. Pedro dijo, no puedo comer lo inmundo, y entonces descendió una sábana con toda clase de alimentos sobre ella, y la voz del Señor dijo, lo he limpiado, matad y comed. No hay nada inmundo en mi mundo, Hechos 10:15. Como el mismo Pablo pudo escribir a los romanos, yo sé y estoy persuadido por el Señor Jesucristo que nada es inmundo en sí mismo, pero el hombre para quien algo es inmundo, para él es inmundo. Ese es el capítulo 14 del libro de Romanos, versículo 14. Es inmundo si piensas que es inmundo. Bueno, yo pensaba que todas estas cosas eran inmundas y lo eran. Entonces me mostró que no había nada inmundo. Dejemos al hombre en paz. Dios nos está llamando uno por uno y Dios es el actor, el único actor en este mundo. Él está desempeñando todos los papeles para expiarse a sí mismo. Fue Dios quien en realidad se envió a sí mismo, su poder creativo conocido por nosotros como Jesucristo, a este mundo, ocupando todas las formas. Y cualquiera que sea herido, es Dios, y cualquiera que tenga que expiar, es Dios. Dios está haciendo la expiación, porque como Job, aquí está el experimento más cruel y horrible perpetrado en un hombre inocente, y, por lo tanto, el que lo concibió, quien lo está ejecutando, lo expiará. Y lo expía. Ahora, tomen, si son estudiantes de la Biblia, tomen el 3er capítulo de Romanos, y solo tienen que ir unos pocos versículos, del 21 al 26, y no están puestos en orden cronológico como están puestos, sino que solo están del 21 al 26 inclusive, y vean esta maravillosa historia de Dios expiando. Él lo envió, fue Dios quien envió a Jesucristo. Es Dios. Y ahora nos habla de la sangre rociada de Jesús es mejor que la sangre de Abel. Abel clama venganza, retribución, y la sangre de Cristo clama que es Dios mismo, porque Cristo realmente es el poder y la sabiduría de Dios, perdón y misericordia. Porque Dios lo hizo todo. Entonces, ¿qué podía hacerme después de haberme hecho pasar por todo eso? Si puedes concebir estos 27 cielos y sus iglesias, y tú eres el templo del Dios viviente. Así que, la iglesia, es la manera moderna de decir templo o decir sinagoga o decir tabernáculo. Como se te dice, vosotros sois el templo del Dios viviente, 2 Corintios 6:16. Así que cuando habla de estos cielos y sus iglesias, está hablando de nosotros, cerrados y vestidos como estamos. Así que aquí, puedes concebir estos 27 por los que hemos pasado. Cualquiera aquí en este mundo nuestro, ha pasado por ellos. No retrocedes y comienzas todo de nuevo, te estás moviendo hacia el clímax inevitable que es despertar como Jesucristo que es Dios. Todos se están moviendo hacia uno y ese es Dios. Y ninguno fallará en toda la eternidad, ni uno solo. Así que aquí puedo compartir con ustedes mi propia experiencia. La he experimentado.
Estuve en presencia de Cristo resucitado y Él es todo amor, tal como Blake lo vio tan claramente. Y, curiosamente, ¿por qué debería usar las palabras de Pablo? Porque cuando me hizo una pregunta, me preguntó, ¿qué es lo más grande del mundo? Mi respuesta vino con las palabras de Pablo. Respondí con base en el capítulo 13 de 1 Corintios. Y respondí, la fe, la esperanza y el amor, estos tres permanecen, pero el mayor de ellos es el amor, versículo 13. Y él me abrazó, Dios mismo me abrazó, y me volví uno con Dios, y usé la forma divina, la forma del amor. Y luego me envió, el poder infinito me envió. El que me abrazó no me envió, otro me envió que representaba el poder infinito. Estuve ante él, y aquí está el poder sin ningún sentimiento en absoluto, puro poder. Podría destrozar el universo si así lo deseara, y me envió al mundo para hacer lo que estoy haciendo. Así que soy enviado por eso. Así que podría decirle a cualquiera hoy en el año 1965, no soy un hombre libre. No soy un apóstol, no he visto al Cristo resucitado. Y así, llega al final, de aquí en adelante nadie me moleste, porque llevo en mi cuerpo las mismas marcas de Jesús. Las marcas de Jesús son las experiencias registradas en las Escrituras como de Jesús, su nacimiento, su descubrimiento de David como su hijo, su ascenso en forma de serpiente, y el sello de la palabra de Dios sobre él en forma de paloma. Y así, estas son las marcas. Él dijo, de aquí en adelante nadie me moleste ni me cause problemas, porque llevo en mi cuerpo las mismas marcas de Jesús. Lean eso al final, el capítulo 6 del libro de Gálatas, versículo 17. Así que lo ha visto. Esto es solo un estado. Así que todo el mundo debe entrar en el estado de Pablo, y haciendo el papel de Pablo eres Pablo. Simplemente sales y lo cuentas todo, tal como te pasó a ti, eso es lo que le pasó al estado. Así que Blake lo trata como un estado. Pero pasa, curiosamente, de Pablo al gran emperador, el primero que aceptó el cristianismo y lo convirtió en la religión del Estado. Luego salta a una figura legendaria, porque Carlomagno, nadie sabe nada de Carlomagno. Todas las historias que se cuentan sobre Carlomagno son como las que se cuentan sobre el rey Arturo. Pero todas estas historias de Carlomagno son solo estados. Así que escoge lo que es pura leyenda y nos dice que es el sexto de los estados por los que debe pasar el hombre en esta imagen final. Bueno, ¿qué hizo Carlomagno? Podemos volver a Constantino. Bien, hemos aceptado el cristianismo como un hecho, ese es Constantino. Luego vamos a Carlomagno, lo defenderíamos. Porque todas sus batallas fueron contra los llamados infieles que querían destruir el cristianismo. Hubo una guerra en toda la vasta tierra de Europa. Y luego viene el último, Lutero. Bueno, ¿quién era Lutero? ¿Qué es el Estado? Sabemos que era un hombre. Lo quemaron en la hoguera por hacer lo que hizo, y sin embargo Blake trata a Lutero como un Estado. ¿Qué es ese Estado? Cuando rompes todas las restricciones, todas las organizaciones dentro de tu mente que te confinarían completamente a un ismo, cuando todo se te mete tan adentro que no lo puedes soportar y ves la artimaña que hay detrás, todo se convierte en una configuración política organizada en nombre de la religión y no puedes soportarlo ni un momento, y entonces rompes los puentes por así decirlo. Entonces comienza todo de nuevo, pero has escapado. Pero el importante en toda la serie de los 7 es Pablo. Comienza con la visión, que es la fe de Abraham. Y la fe para Abraham era ver y leer las promesas desde lejos, se regocijó de que iba a ver mi día, lo vio y se alegró, Juan 8:56. Esto sucedió antes del nacimiento de Isaac, esto sucedió antes del exilio y la esclavitud en Egipto. Y luego trae a Moisés, el gran legislador, quien es también el que dirige cada éxodo en este mundo. Cuando alguien sale de algo que es una tiranía, es Moisés quien lo guía. Ese es Moisés en él, estos son estados. Usted sale del estado de alcoholismo por el liderazgo de un Moisés que lo guía.
Usted sale del estado de pobreza por un Moisés. Es un Moisés que es el líder en el hombre que nos lleva de un estado a otro. Luego nos lleva a la sabiduría de Salomón. Ese es el tercer estado, la sabiduría infinita. Nadie fue más sabio, se nos dice, que Salomón, por lo tanto, tome la esencia de los descubrimientos del hombre, póngalo todo junto, ese es Salomón. El hombre pasa por ese estado, porque piensa que es lo único que, realmente, el hombre puede descubrir por sus propias energías. Bueno, entonces viene Pablo, el cuarto, y Pablo no lo llama otra cosa sino revelación. Él dijo, el evangelio que yo predico no es evangelio de hombre, porque no me lo enseñó ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gal. 1:11. Y la revelación para Pablo fue Dios revelándose a sí mismo en acción para la salvación del hombre. Él se revela a sí mismo, se desvela a sí mismo. Así que usted está en la presencia del Cristo resucitado y descubre que Él es precisamente aquel a quien usted se ha estado oponiendo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, Hechos 9:4. Y luego una transformación completa. Ahora, déjenme asegurarles que Pablo nunca se convirtió en lo que el mundo llamaría un cristiano. Pablo nunca renunció a esta fe en el judaísmo. Se dio cuenta de que Cristo era solo la flor, el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham. Porque al final, él afirmó, soy de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Alguna vez buscaron la palabra Benjamín para averiguar lo que significa? El hijo de la mano derecha. Bueno, ¿quién se sienta a la mano derecha? No se nos dice que Cristo Jesús se sienta a la diestra del Señor. Y él se llama a sí mismo Benjamín, el hijo de la mano derecha. Así que lo encontró, fue abrazado por él, se convirtió en uno con él, por lo que se sienta a la diestra. Porque cuando eres abrazado por Cristo Jesús, no eres otro, te conviertes en uno con él. Y desde entonces no tienes la sensación de estar divorciado de él. Sí, estás en el mundo de la carne y no puedes comprender plenamente la gloria de tu herencia, o al menos no puedes llegar a ser plenamente consciente de ella mientras todavía estés en el cuerpo. Pero sabéis que en el mismo momento en que os lo quitáis es por última vez, y que estáis llevando el cuerpo, ese cuerpo glorioso, de Cristo resucitado. Hasta entonces, simplemente debéis seguir adelante y desempeñar vuestro papel entre los hombres. Bueno, esta noche puedes regresar a cualquier nivel y retomar el tema con el que comenzamos esta noche. Los estados espirituales del alma son todos eternos, distingue entre el hombre y su estado actual. No condenes al hombre por su estado actual, él solo está en un estado. Pudo haber entrado en ese estado consciente o inconscientemente, así que debes crear un estado para liberar al hombre para siempre. Sácalo del estado si es un estado desagradable y sácalo a otro estado. Pero el hombre no es el estado. Ha caído en un estado, y como él es la vida misma, la anima, y el estado cobra vida en su mundo, bueno, malo o indiferente. Y cae de un estado a otro hasta que pasa por estos cielos eternos. Entonces llega a ese estado donde el hambre no es de dinero, no es de glamour, no es de salud, no es de eso, es solo de una experiencia de Dios, y nada en el mundo satisfaría realmente ese hambre sino una experiencia de Dios. Y entonces, cuando tiene la experiencia de Dios, él es Pablo, ya no es Saulo. Porque Saulo era el que tenía hambre, el que deseaba esa experiencia. Ahora, la palabra Pablo significa desistir, detenerse, llegar a un fin. La búsqueda ha terminado, él ha encontrado al Cristo resucitado. Él sabe que es verdad, y lo sabe por su propia experiencia personal, y vino por revelación. Agradó a Dios revelar a su Hijo en él, y por eso no consultó con ninguna carne ni sangre, Gálatas 1:16. Entonces, cuando eso le sucede al individuo, él sabe quién es Pablo.
Y, sin embargo, no hay pérdida de identidad, él sigue siendo el John Brown o Mary Smith de este mundo, pero ha desempeñado el papel de Pablo. Ahora entremos en el silencio. Pregunta, inaudible. Respuesta: estas cosas os serán añadidas. Esa es una cita real, es una cita verdadera. Yo diría, el reino de los cielos, cuéntales la historia, el testimonio de Jesucristo, la historia como se cuenta en el Evangelio. Simplemente cuéntales esa historia. Deja que respondan a ella, ya sea negativa o positivamente. Así que cuéntales esa historia, pero también, no olvides que en la misma escritura, todo lo que deseáis, creed que lo habéis recibido y lo recibiréis, Marcos 11:24. Así que hoy, una vez que el hambre de una persona no es por eso, pero díselo de todos modos, pero no le digas ni por un momento que en otro nivel su hambre puede ser satisfecha. Fueron hechos para la satisfacción, no para la frustración. Y entonces, si esta noche alguien quiere una fortuna, si alguien quiere alguna posición social en este mundo, o una relación familiar que se ha roto, está bien, si eso es lo que quiere, entonces pídelo de la misma manera, todo lo que desees, deja que esto entre dentro de tu deseo, cree que lo has recibido y lo recibirás. Mientras tanto, escucha la historia. La historia debe ser escuchada por todos y debe recibir respuesta. Pero estamos en esa tercera columna entre Abraham y Lutero. Y no vas a fracasar porque nadie va a fracasar, por la sencilla razón de que, el que comenzó en vosotros la buena obra, él la perfeccionará. Phil 1:6. Así que no pienses ni por un segundo que vas a fracasar. Has pasado por el molino, todos hemos pasado por el molino, y Dios en su infinita misericordia nos ha ocultado lo que hemos sufrido. Que nadie te diga que no lo has hecho. Pero todo suma, como si estuvieran sacando a la luz el diamante perfecto, y esa cosa perfecta es Dios. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Pregunta, inaudible. Respuesta: donde la gente de color en Barbados superaba en número a la gente blanca en una proporción de 10-1. Pero era riqueza contra falta de riqueza en Barbados, así que solo duró unas 24 horas. Todos mis hermanos se fueron a casa con sus sirvientes y sus mayordomos y sus carniceros para protegerlos en su camino a casa porque representaban la riqueza. Mi padre dijo que alguien se atrevería a tocarme. Comillas. Y le dijo a su chofer, que era un hombre de color, y mi padre siempre viajaba en el asiento delantero al lado del chofer. Nunca viajaba atrás, siempre se sentaba justo al lado del chofer. Y le dijo al chofer: llévame al muelle. Si conoces Barbados, podrías tomar el auto en el que él viajaba, unos pocos hombres fuertes podrían arrojarlo directamente al Caribe y ahogarlos a todos. Y venían por decenas de miles con palos y cuchillos y todo. Mi padre se sentó justo a su lado confiado de que ninguna persona se atrevería a tocarlo. Oyó una voz que decía: es el jefe, déjenlo pasar. Y ese chofer, nervioso como estaba así, temblando, pero condujo ese auto como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Y nadie tocó a mi padre, sin embargo, todos mis hermanos corrieron como locos. Todo estaba dentro de él. Y murió de la misma manera. El día que murió le dijo a mi hermano Colin: me voy hoy, y él dijo: no, papá, no puedes ir hoy. Oh, sí, me voy hoy. Este es mi día. Se fue ese día. Simplemente era positivo, durante toda su vida fue así. No había duda en su mente de nada. El mismo día que murió, este es el día en que me voy, y se fue ese día. Y amaba a todos, pero no solo tenía respeto por ellos, tenía respeto por sí mismo, un gran respeto. Y el único libro que realmente leyó alguna vez, y él lo sabía, fue la Biblia. No podía discutir la Biblia con él lo sabía y vivía según esa promesa. Y que todos ustedes puedan vivir según esa promesa, todos ustedes. Buenas noches.